Buenas noches. Hoy quiero traerles un libro y se llama La fuerza de la no violencia de Judith Butler. Este es un libro que se publicó este año, es decir, en tiempos de confinamiento, pero también recoge hechos, manifestaciones que han sucedido también este año, ¿no? Frente a las injusticias, frente a, digamos, a la maquinaria industrial que siguió operando a pesar, digamos, de la crisis. Digamos que esta crisis también desató formas de aprovechamiento, digámoslo, por parte de la figura, digamos, vulnerable, o la figura influyente. Ella lo va a referir como el poder como tal, lo que representa el poder, pues va a tomar las circunstancias de una manera efectiva y, bueno, para fines individualistas. Bueno, para empezar, voy a hablarles un poco de la autora, una breve descripción. Voy a leer lo que está acá y luego les doy un poco de lo que la experiencia que tengo leyéndola y otra información que puede ser importante para comprenderla. Bueno, Judith Butler ocupa la cátedra de Maxine Elliott en el Departamento de Literatura Comparada y del Programa de Teoría Crítica, del cual fue una de las directoras fundadoras de la Universidad de California de Berkeley. Obtuvo su doctorado en filosofía por la Universidad de Yale en 1984. Butler es muy activa en cuestiones de género, política sexual, derechos humanos y políticas antibélicas. También pueden encontrar muchos videos de ella en el cual ella trata de comprender y evidenciar la población vulnerable. Digamos que ella transita sobre este concepto de la vulnerabilidad para comprender realmente quiénes son los vulnerables y quiénes son los invulnerables, ¿no? En este libro nos va a hablar un poquito de esto. Primero nos pone el argumento de que si existen personas invulnerables, ¿qué obligaciones tienen con los vulnerables, ¿no? ¿Qué peligros hay al pretender que se deban tener obligaciones con los vulnerables y que por esto se caiga en una forma paternalista, no de cuidado, sino más bien como de sumisión frente al orden, frente a esa figura que va a proveer, que va a proteger a esa vida? Sin embargo, yo también se va a preguntar qué hace una vida, o sea, qué hace que esa vida se reconozca como tal. Por eso ella va también a utilizar un concepto, se llama duelable. No conozco la traducción en inglés, de pronto sea mucho más digerible la palabra en inglés, pero en español aparece como duelable, es decir, las vidas que merecen ser lamentadas, que merecen transitar por un ritual, digamos, de muerte, y de alguna manera que merecen ser lloradas. Sin embargo, ya va a mencionar algunos casos. Uno de ellos es las manifestaciones de las minorías, las manifestaciones de la población negra, indígena, queer, bueno, todas estas poblaciones que generalmente han sido afectadas por los cambios y también políticos, acciones políticas que han tomado una figura muy representativa, que ha sido pues la persona masculina, blanca, hetero, bueno, y que pues ella en general pues habla del patriarcado como tal y quiénes han sido las figuras que imperan en el imaginario de los humanos, de esta sociedad, digamos que el imaginario de la sociedad como tal, para poder visibilizar ciertas cosas, pero también ocultar otras, y en este caso han sido los intereses de estas minorías. Vemos que en ese sentido ella no busca defender la violencia. Ella menciona un poco cómo se inclina a este concepto que también escucho de Albert Einstein, que era el pacifismo militante. Pues ella lo plantea de esta forma, más bien una forma de la fuerza en la no violencia. Pero ¿cómo es eso? Es como una misma contradicción, porque la fuerza en sí tiene que tener un grupo, es una fuerza que de por sí es violenta. Pero digamos que lo que ella plantea es esta necesidad también de buscar un imaginario donde las vidas puedan ser lamentadas, donde puedan ser vividas, y que no solamente se determinen por una clase social o una condición económica. Es por eso que ella resalta la importancia del imaginario,
nos va a mencionar muchos autores del psicoanálisis, de la psicología y también de la filosofía. En el libro también se hace una breve descripción y también se expone un poco del legado histórico y conceptual que hay alrededor del tema de la violencia. En primer lugar, ella va a exponer, digamos, dos puntos de vista filosóficos diferentes. En principio está Rousseau, que plantea que el hombre nace bueno. Sin embargo, pues al exponerse en un mundo destructivo, pues se va a ver afectado. El otro supuesto, parafraseando sobre el hombre, el lobo del hombre, este supuesto es del filósofo Hobbes y digamos que lo que intenta ella es ver que estos dos supuestos también excluyen a ese otro, que no considera la independencia como el último fin, la independencia como el grado más elevado de la moral, sino que más bien va a ser una forma que ha predominado en los discursos de filosofía y de política, excluyendo lo que ella va más adelante a conceptualizar sobre la interdependencia. Luego ella va a explicar un poco desde autores más contemporáneos, en los últimos siglos, como Walter Benjamin. Él tiene un ensayo sobre la violencia, el cual ella cita como un referente también para entender el espectro del que se trata. También va a introducir algunos autores del psicoanálisis como Lacan, Freud y Melanie Klein. Todo esto para ella dar su punto de vista ontológico desde la ontología social en relación con el vínculo social, que es necesario para comprender, digamos, cómo se negocia esa agresividad y cómo se es consciente de esa fantasía violenta. Aquí se conceptualiza entonces lo que significa fantasía y fantasy. Ella refiere fantasía como algo que se hace consciente, el deseo consciente y verbalizado, digamos, hacia el objeto. Mientras que la fantasy es ese deseo inconsciente que sea de un modo relacional entre los objetos. Es decir, a partir de la deliberación, podría decirse, va a surgir ese deseo que la persona todavía no ha logrado, digamos, captar, no ha logrado hacer consciente, que siempre se escapa. Y a modo de reflexión personal, siento que pues, la lógica bélica ha predominado también un poco los discursos en la ética, porque se permite y se acepta cierta violencia necesaria para defender a los invulnerables. Sin embargo, ella lo que plantea es que cómo se hace consciente esa necesidad de violencia y reconocer los efectos que traería, pero siempre en el plano del imaginario, ¿sí? Llevar este ideal, digamos, que ella también mencionó como algo utópico, pero también en el plano del discurso, ya que ella opera a partir, digamos, del lenguaje como una herramienta, digamos, performativa, transformadora de la sociedad. Entonces, al momento, digamos, de ella plantear este mundo, también da existencia a esa otra cara, digamos, de los discursos, que es estas personas que apenas su vida se siente, apenas, digamos, cuando sucede la pérdida, parece ser un dato más y no se hace, digamos, el ritual, ¿sí? Esa característica humana de reconocimiento hacia la otra vida. Entonces, todo esto va a plantear otra vez ese vínculo que se está negociando con esa vida, ¿sí? Que ya de por sí es una vida que ya ha sido ignorada y que, digamos, su muerte permanece anónima y casi pareciera que fuera indiferente frente a estos instituciones, estados, y no se reconoce, digamos, la agresividad y la violencia también, es decir, la agresividad dirigida a la destrucción real de la persona. Y bueno, el libro trae muchas consideraciones, muchas precisiones conceptuales y también aborda un poco también el plano íntimo, privado, en relación a estos lazos sociales que conllevan a la alteridad. También nos expone frente al otro, pero esta exposición no es necesariamente peligrosa, sino que ya hace consciente la posibilidad de destrucción mutua que tenemos, pero también la creación con otros.
Ella refiere mucho a una ética del cuidado que nos va a expresar un poco de las discusiones de género, en el cual también es una ética que ha quedado secundaria y ha sido, digamos, connotada de una forma negativa y pues en una forma un poco más grave se ha entendido como que es una ética débil, frágil, vulnerable. Entonces lo que ella defiende es que ese individualismo no permite comprender ese tipo de vínculos que hacen posible un mundo de la no violencia. Ella dice que, claro, esto pertenece de pronto a una discusión utópica, sin embargo, vale la pena hacerla, vale la pena decirla, porque también se trata de crear un mundo posible. El libro lo recomiendo, sobre todo porque recoge autores de la psicología muy relevantes, entre ellos estaría Freud, pero también menciona a psicoanalistas como Melanie Klein. Ella la va a citar mucho para hablarnos un poco de cómo se hace relación de amor-odio con otros, cómo a partir, digamos, de nuestro reconocer, digamos, el amor que hemos recibido o el odio, vamos a reproducir otras formas de satisfacción personal, pero a partir de comprender la felicidad del otro, el bien del otro. Entonces se trata siempre de una negociación. Y pues voy a leer una de los elementos que he resaltado aquí, que me parecieron muy importantes como para profundizar en el término de la palabra duelable, ¿no? Porque no es una palabra común, creo que no sé si está en el diccionario, pero no es de uso cotidiano. Entonces voy a leer. Dice: una vida debe ser duelable, es decir, su pérdida debe ser conceptualizable como una pérdida, para que una interdicción de la violencia y la destrucción incluya a esa vida entre los seres vivos que deben salvaguardarse de la violencia. La condición bajo la cual algunas vidas son más duelables que otras implica que no puede alcanzarse la condición de igualdad. La consecuencia de esto es que esa prohibición de matar, por ejemplo, solo se aplica a aquellas vidas que son duelables, pero no a aquellas a las que se considera que no lo son, a las que se considera ya perdidas y por lo tanto nunca completamente vivas. Más o menos ella introduce ese concepto para comprender que hay un binario de vidas violables y no violables. Sin embargo, lo que ella rescata y busca defender es que todas las vidas, y también busca preguntarse qué tipo de discurso o deliberaciones excluyen inconscientemente a una población y que va a marcar como una vida no violable, es decir, no reconocida, como una pérdida como tal para una comunidad, para una familia, para un sentido pues muy concreto puede ser la pérdida de una pareja, pero también un sentido macro puede ser la pérdida ya frente a un estado económico, una pérdida que produjo la guerra, o por ejemplo un caso muy concreto sobre las pérdidas que ocurrieron, digamos, durante las épocas de dictadura, donde hubieron muchos desaparecidos y de que desde esos desaparecidos no se hicieron la confirmación de la muerte, no se supo el paradero, no se supo quién fue. Ese tipo de situaciones conducen a que la vida sea no violable, o sea, que no merezca ser violada. Entonces es en el marco, creo que la filosofía pues nos pone a pensar un poco sobre este mundo de la no violencia. Y bueno, gracias por este video.